Bienvenidos, pastores, estudiantes de seminario y creyentes, al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Mucho gusto, soy el presentador Hong Ki-chol. Las profecías del libro de Apocalipsis y las palabras de la realidad que se han cumplido, que los creyentes deben conocer, se están transmitiendo actualmente, en tiempo real, a todo el mundo a través de YouTube. Se dice que el interés y la atención, no solo de los creyentes, sino también de los pastores, se está centrando en el seminario en línea de Shincheonji, que explica claramente el libro de Apocalipsis, que se ha considerado difícil de entender. Mientras más personas escuchan estas palabras, creo que están experimentando de primera mano que el libro de Apocalipsis no es un texto intricado y complicado escrito por los mandamientos del hombre, sino que es extremadamente racional y se puede entender claramente a través de la Biblia. Espero que este tiempo de hoy también sea un tiempo de gracia y amor para refrescar al alma sedienta con la palabra de Dios. Comencemos uniendo nuestros corazones, ofreciendo una oración. Querido Padre Dios, le damos las gracias por permitirnos realizar el seminario en línea de Shincheonji el día de hoy. El testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Como se profetizó en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el pastor prometido del Nuevo Testamento que Jesús envió a las iglesias y los líderes de las 12 tribus que aprendieron del pastor prometido, el presidente de Shincheonji, testifican claramente de las profecías de todos los capítulos del Apocalipsis y las palabras de la realidad que se han cumplido. La última vez aprendimos las palabras de Apocalipsis 6 y hoy aprenderemos las palabras de Apocalipsis 7 a través del líder de la tribu de Juan. Le pedimos que esté con nosotros y que sea una reunión que dé gloria solo a Dios. Acompañe al líder de la tribu de Juan, que está a cargo de la palabra, para que las palabras del misterio del reino de los cielos del Apocalipsis, capítulo 7, puedan ser atestiguadas claramente por el poder del Espíritu Santo, y de gracia y amor ilimitados a todos los pastores y estudiantes de seminario que están asistiendo, para que puedan entender bien las preciosas palabras y recibir gracias. Oramos en el nombre de Jesús para que sea un tiempo bendecido para dar la gloria solamente a Dios, llenos del Espíritu Santo y la palabra de la Biblia. Amén. Nos gustaría informarle que el seminario en línea de hoy se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. La última vez aprendimos las palabras del capítulo 6 de Apocalipsis. Creo que la obra de Dios y Jesús, quien las prometieron y seguramente las cumplieron, debe haber sido una lección valiosa en sus corazones. Las palabras del capítulo 7 de Apocalipsis, que se compartirán con ustedes hoy, contrastan con el capítulo 6 de Apocalipsis, que trata del juicio y el fin del Israel espiritual, que es el mundo del primer cielo. Aquí viene la información sobre los 144,000 de las 12 tribus por las que se ha sentido tanta curiosidad. ¿Quién es la verdadera identidad de los 144,000 de las nuevas tribus creadas al ser selladas con el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Y quiénes son la gran multitud vestida con ropas blancas que nadie puede contar? ¿Tiene curiosidad? Y puesto que está escrito que una multitud vestida de blanco saldrá de la gran tribulación, también debe suceder una gran tribulación.
Para aclararles todas esas preguntas y dudas, Lee Ki-won, líder de la tribu de Hwang, ha preparado la lección de hoy. Espero que hoy también obtengan una gran realización cuando las profecías y los hechos del Apocalipsis sean testificados en detalle y que sea un tiempo precioso cuando la luz de la verdad ilumine sus corazones. Demos la bienvenida con un aplauso a Lee Ki-won, el líder de la tribu de Hwang, quien entregará el mensaje. Saludos, mi nombre es Lee Ki-won, establecido a nombre de Juan. Continuando desde la última vez, hoy vamos a examinar sobre Apocalipsis capítulo 7. El testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. La palabra que les voy a testificar es el contenido de Apocalipsis capítulo 7. El título de Apocalipsis 7 es Las 12 tribus del nuevo Israel espiritual recreado. El título dice recreado. Esto significa que algo no se hizo bien con lo creado previamente, por lo que se hace una recreación. Por lo tanto, hoy Dios crea nuevamente el nuevo reino y nuevo pueblo, la cual son las 12 tribus del nuevo Israel espiritual en Apocalipsis 7 que vamos a ver el día de hoy. La voluntad de Dios de los 66 libros de la Biblia y el Apocalipsis es la creación de las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo. Esto es la voluntad final de Dios. Ahora les voy a hablar sobre los contenidos principales de Apocalipsis 7. En Apocalipsis 6, el sol, luna y las estrellas del primer cielo recibieron el juicio. Esto lo han examinado bien con el líder de la tribu de Tomás. El tabernáculo de Dios. El templo del tabernáculo y los santos lamentablemente han comido de las cosas sacrificadas de los nicolaitas, han fornicado y se han hecho uno con el pastor de Satanás. Se convirtieron en la pertenencia de Satanás y se escondieron en cuevas, montes y peñas de los gentiles. A causa de esto, el templo del tabernáculo de Dios y sus santos reciben el juicio y desaparecen. Y esto no marca solo el fin de una iglesia, sino el fin de una era. Ahora el reino y el pueblo de Dios han desaparecido. Y Dios debe crear nuevamente al nuevo reino y nuevo pueblo de Dios, que es lo que vamos a ver hoy en Apocalipsis 7. Dentro de las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo, primero se crean a los sellados 144,000. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14, sale la gran multitud que no se puede contar. Estas personas son los que en el tiempo final son los elegidos de Dios, los hijos y el pueblo de Dios. Ahora, leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Lo han leído bien? Lo primero que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 es después de esto, lo cual marca el antes y el después de un evento. Aquí, esto se refiere al evento de Apocalipsis 6. El sol,
luna y estrellas del primer cielo han recibido el juicio y desaparecido. El pueblo de Dios, el primer cielo y la primera tierra desapareció. Esto fue el evento que cumplió la palabra en Mateo capítulo 8, versículo 12. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Después del evento de Apocalipsis 6, está el evento de Apocalipsis 7. En versículo 1 al 8, se sellan a los 144,000 de las 12 tribus. Y esto es el evento que cumple la palabra de Mateo capítulo 8, versículo 11. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, el mar y el árbol. Aquí, los 4 ángeles son los arcángeles. Y los 4 vientos de la tierra que detienen los arcángeles se refieren a los muchos ángeles que pertenecen al arcángel. En la vida diaria existen varias organizaciones y a la cabeza de la organización lo llamamos el líder. Lo llamamos el líder. En el cielo están los ángeles, y los ángeles están formados en 4 organizaciones, y el líder de los ángeles son los arcángeles. Estos arcángeles están deteniendo los 4 vientos de la tierra a los ángeles, para que no soplase viento sobre la tierra, mar y árbol. Aquí la tierra es el templo del tabernáculo, y el mar es el mundo. Y los árboles se refieren a las varias denominaciones. Para que no sople viento aquí, y si vemos la razón por qué se detiene el viento en versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La razón por la que los 4 ángeles detienen a los 4 vientos es para sellar a los siervos de Dios, los 144,000. Hasta el tiempo del sellamiento se detiene el viento, el juicio. Y cuando se termina de sellar, continúa el viento y el juicio. En Apocalipsis 6 se sopló un fuerte viento, hubo juicio a través de los ángeles, se para el juicio, se sellan a los 144,000 y después del sellamiento viene nuevamente el viento y el juicio. Esto es el significado. Ahora el viento se detiene. Continuando, dice, otro ángel sube de donde sale el sol y tiene el sello de Dios. Este es uno de los contenidos más importantes que estará aprendiendo el día de hoy. El sello de Dios. ¿Qué significado tiene? El sello, en el sello de una persona está grabado el nombre de la persona, de uno mismo. Y grabar este sello significa indicar la posesión. El sello de Dios tiene grabado el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Correcto. Primero, Jehová. También, si vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que la palabra es Dios. El sello de Dios está grabada la palabra de Dios. Y la persona que recibe esta palabra también se convierte en el sello de Dios. En Ageo capítulo 2, versículo 23, dice que tomará a Zorobabel como anillo de sellar. Y esta palabra se viene a cumplir a través de Jesús. Por lo que Jesús dice que a Él señaló Dios el Padre. El sello de Dios tiene por significado la palabra de Dios y el pastor que recibió la palabra. Ahora,
Entendamos el significado de sellar el sello de Dios en la frente. Esto significa grabar la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Y si lo comparamos a un sello, estampar un sello a una persona, esto significa grabar. Sellar la palabra de Dios en mente y corazón. Grabar la palabra es sellar. Ahora, vamos a entender el significado de ser sellado con el sello de Dios. Esto es, aceptar la palabra de Dios y sellarlo en mi mente y en mi corazón. Esto es el significado de yo ser sellado. Así como lo ven, está el sello de Dios y sellarlo en el mente y en el corazón. Esto es el significado de ser sellado. Ahora, yo estoy predicando la palabra del Apocalipsis a ustedes. Si esto lo aplicamos a la palabra que hemos aprendido, yo ahora les estoy sellando. Y todos ustedes que están escuchando de esta palabra, si lo aceptan y lo reciben, entonces serán sellados. ¿Lo pueden entender? No es difícil, ¿verdad? Y el ángel que tiene el sello de Dios sube de donde sale el sol. Y dice, hasta que seamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Para entender dónde sale el sol, en Salmos capítulo 84, versículo 11, el sol es Dios. Donde sale el sol es donde se lleva a cabo la obra de Dios, el lugar del cumplimiento del Apocalipsis. Ahora el ángel con el sello de Dios tiene el deber de sellar. Y como dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, primero están los que sellan, que se refieren primero al ángel que trae el sello de Dios, y como dice hayamos en plural, se refieren a los ángeles en el reino espiritual. ¿Y quiénes son los que sellan en esta tierra? El ángel trae la palabra de Dios. Enseña esta palabra a la gente, pero ¿enseñará uno por uno a todos? Si vemos en Apocalipsis capítulo 10, está el ángel que trae la palabra revelada de Dios y de Jesús. Y este ángel le da de comer este libro a una persona en Apocalipsis capítulo 10. Y el que comió de este libro ha llegado a entender perfectamente esta palabra. ¿Será que la Biblia se da a conocer a toda la gente a la vez y directo por los ángeles? No es así, sino que la Biblia tiene como plan el enseñar la palabra a una persona primero. Y esta palabra se debe de cumplir. Es así como en Apocalipsis capítulo 10 aparece el pastor que comió del libro abierto. Y la realidad de este pastor es el presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Por lo que hoy en día el nuevo Juan, el pastor prometido, el presidente de Shincheonji, es el que recibió y comió de esta palabra. Selló y enseñó a los 12 líderes de la tribu para cumplir el deber de sellar los 12,000 personas en cada tribu. Aquí en la referencia, los que sellan primero son los ángeles en el reino espiritual, el pastor que comió el libro abierto y los 12 líderes de la tribu de Shincheonji que se sellaron por el pastor que comió el libro abierto. Este es el cumplimiento. Ahora, si existe el sello de Dios, también existe lo que es el opuesto, que es el sello de Satanás. El que recibe el sello de Dios se convierte en la pertenencia de Dios, pero el que recibe el sello de Satanás se convierte en la pertenencia de Satanás. Por lo que uno jamás debe de recibir el sello de Satanás. El sello de Satanás, en Apocalipsis capítulo 13, se hace referencia como la marca de Satanás. En el sello de Dios está grabada la palabra de Dios. Y en el sello de Satanás está grabada la palabra de Satanás, que es la mentira.
Esto en Apocalipsis 13 se introduce como la marca 666. Y este contenido lo estaremos aprendiendo en detalle con el líder de la tribu que nos va a predicar Apocalipsis capítulo 13. Lo importante es que nosotros nunca debemos de recibir de la marca de Satanás, que es la mentira de Satanás. El que lo hace se convierte en la pertenencia del diablo. Por lo tanto, no debemos de responder amén a toda la palabra, sino ser sellado con la palabra de la verdad. ¿Y nosotros de quién debemos de recibir el sello? Por supuesto, el sello de Dios. La marca del diablo, el sello del diablo, el 666. Esto no es un código de barras. La marca del diablo es la mentira. El que recibe y acepta la mentira en su corazón se convierte en la pertenencia de Satanás. Y el único lugar donde va a terminar es el infierno. El propósito de nuestra vida de fe es ir al reino de los cielos y la vida eterna. No tendrá sentido llevar una vida de fe para ir al infierno. Nosotros debemos ciertamente recibir el sello de Dios, la cual es la palabra de la verdad. Y seamos los que pertenecen a Dios, viven junto con Dios en el reino de los cielos eternamente. Les deseo esto a todos los queridos pastores, estudiantes de teología y a todos los santos. ¿Dónde está el propósito de nuestra vida de fe? ¿El dinero? ¿Autoridad? ¿Poder? No, ¿verdad? El propósito de nuestra vida de fe, como dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, escudriñamos la Biblia y creemos en Dios y en Jesús para ir al reino de los cielos y la vida eterna. En la Biblia está registrada muy bien el camino para poder cumplir este propósito. Deseo que seamos todos los sellados que reciben el sello de Dios, la palabra de la verdad. Ahora, queremos ser sellados con el sello de Dios. Y si me preguntan qué es el sello de Dios, ahora les daré la respuesta. El sello de Dios que debemos de recibir hoy en día es lo que habló Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Y lo que se habló en Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. El nuevo pacto. Esta palabra tiene que estar dentro de mí. El nuevo pacto, fácil dicho, es el Apocalipsis. ¿Qué es el nuevo pacto? Correcto. Es el Apocalipsis. Y este Apocalipsis fue escrito 2000 años antes a través de la revelación por visión, en profecía. Y hoy en día se ha cumplido todo en el cumplimiento físico, por lo que se puede testificar. El sellar la profecía del Apocalipsis y su cumplimiento hasta su realidad en mente y corazón es el sello de Dios que debemos de recibir hoy en día. Deseo que a través del seminario del Apocalipsis todos los queridos pastores y todos los creyentes puedan ser sellados a través de esta palabra. De nuevo, el sello de Dios que nosotros debemos de recibir hoy en día es el nuevo pacto, es decir, la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis. Ahora vamos a leer el contenido de Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 al 8. En versículo 4 vemos el número de los sellados, que son los 144,000 de las 12 tribus. Y verifiquemos este contenido a través de versículos 5 al 8. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Lo han leído muy bien. Ahora vamos a examinar el número de los siervos sellados. Y este número son 144,000 de las 12 tribus. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8, los sellados son 12,000 en cada tribu.
En total, de 12 tribus, 144,000. Es así como se forman. Y estos 144,000, que estaré explicando más en adelante, no es un número simbólico, sino un número real que se debe de crear. ¿Y cómo se crean los 144,000? ¿Se creará sin plan? ¿Sin orden? ¿Solo porque ha venido el tiempo? No es así. Sobre la creación de los 144,000 en el tiempo final, se ha profetizado desde 2600 años antes de hoy. En Jeremías capítulo 31, versículo 27, está profetizado que se sembrarían dos tipos de semillas, simiente de hombre y simiente de animal. Y de acuerdo a esta palabra, unos 600 años después, en el tiempo de la primera venida, Jesús sembró la buena semilla en la tierra. La buena semilla se refiere a la semilla de Dios. Sin embargo, cuando la semilla de Dios se siembra, el diablo, el enemigo, también siembra su semilla, la cizaña. Y Jesús dice que la buena semilla, la semilla de Dios, se ha sembrado. Y al crecer se convertirá en un trigo. Y este trigo será cosechado y llevado al granero. Y este granero es el reino de los cielos donde está Dios y Jesús. Y de esto nos profetizó Jesús de antemano. Ahora, en esta tierra se han sembrado la semilla de Dios y también la semilla de Satanás. En Lucas capítulo 8, versículo 11, dice que la semilla es palabra de Dios. La semilla que Jesús sembró no fue una semilla física de un labrador físico, sino que sembró la semilla de Dios, la palabra de Dios. Han pasado 2000 años desde que se sembró la semilla de Dios. Durante este tiempo de cultivo espiritual, los granos han madurado suficientemente. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16, dice que la mies está madura y el ángel cosecha con la hoz aguda. En Apocalipsis capítulo 14, la Biblia nos dice que las primicias que han sido cosechadas son los 144,000. Así es como finalmente se han creado a los 144,000 granos maduros las primicias, que en Santiago capítulo 1 versículo 18 nos dice que son nacidos por la palabra de la verdad. Hoy en día se hace la cosecha de los 144,000. Y en Apocalipsis capítulo 7 se sella. Se graba la palabra del cumplimiento del Apocalipsis y se crean en 144,000 nacidos por la palabra de la verdad. Entonces, conforme a la palabra, la voluntad de Dios, finalmente se crean a los hijos de Dios las primicias, 144,000 cosechados y sellados. ¿Quiénes son los 144,000? Cosechando y sellando se han creado a los 144,000. Estos son los sellados de Dios, con el nuevo pacto, el Apocalipsis. Como dice en Hebreos capítulo 8, sellar la ley de Dios en la mente y en el corazón, han sellado la ley de Dios, que es la palabra del Apocalipsis en su mente y su corazón. Porque han sellado, pueden enseñar a otros, ¿correcto? Dentro del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios, ellos toman el deber del pastor del nuevo Israel espiritual. Además, como en la palabra de Apocalipsis capítulo 22, son los siervos de Dios que reinan por los siglos de los siglos. Toman el deber del pastor de un sacerdote. Los 144,000 dentro del reino de Dios cumplen el deber del sacerdote de enseñar la palabra. Recordemos bien esto. Así que en verdad son las personas más bendecidas. Se ha profetizado desde 2600 años antes y hoy en día se han convertido en la realidad de los hijos nacidos de la semilla de Dios, que reciben la bendición más grande. Ahora, sobre los sellados, ¿cómo se puede comprobar si es sellado o no es sellado? ¿Basta en decir yo soy sellado? Les doy un ejemplo. En una escuela,
¿Cómo podemos saber si un estudiante puede o no puede resolver una pregunta de matemáticas? Conforme a la expresión de hoy, ¿cómo podemos saber si se han sellado o no? ¿Basta con el estudiante decir lo sé? No, ¿verdad? Se da un examen. Es así como se puede revelar si lo sabe o no lo sabe. Hoy en Shincheonji, para comprobar si realmente se ha sellado el nuevo pacto, la palabra del Apocalipsis en mente y en corazón, se dio un examen como obra de cumplimiento. Las 12 tribus de Shincheonji hemos dado la prueba de rendimiento del nuevo pacto a cumplir. Y la foto que están viendo es de una tribu, de una iglesia donde todos los santos están en ropas blancas, arrodillados delante del trono de Dios, dando el examen con la palabra del Apocalipsis. Que esta realidad y cumplimiento físico apareció solo en las 12 tribus de Shincheonji dentro de todo el mundo es lo que deseo que puedan ver con atención todos los que están escuchando de esta palabra. Ahora, si vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 8, 5 al 8, que acabamos de leer, están las 12 tribus. Y si miramos los nombres de las 12 tribus, son de los 12 hijos de Jacob de Israel. Hoy en día, ¿se usará el mismo nombre de la tribu? ¿O habrá en esto una otra profunda voluntad de Dios? Ahora explicaré sobre esto. El nuevo reino y nuevo pueblo que se crea hoy en día, el nuevo Israel espiritual, usa el nombre de los 12 discípulos de Jesús. En la referencia, está registrado con los 12 nombres de los hijos de Jacob del Antiguo Testamento. Pero hoy, en el cumplimiento, se usan los nombres de los 12 discípulos de Jesús. Y esto no es mi propia voluntad o mi pensamiento, sino según la palabra de Jesús. En Mateo capítulo 19, versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando se cumple esto es en la regeneración, que es en el tiempo cuando se toca la séptima trompeta, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El tiempo cuando el reino del mundo se convierte en el reino de Dios. En ese entonces, vosotros 12 discípulos, recibirán la autoridad de juzgar a los 12 tribus que aparecen en este tiempo. Pero el problema es que los 12 discípulos de Jesús 2000 años antes murieron martirizados y su carne no existe hoy en día. ¿Y cómo podrán gobernar a las 12 tribus creadas en esta tierra? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Los 12 discípulos son los 12 cimientos de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el reino de Dios en el mundo espiritual. Y este reino de Dios vendrá a la tierra. La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende al nuevo cielo y nueva tierra. Y como desciende a esta tierra, el nombre de los discípulos también tal cual desciende a esta tierra. Así que los 12 tribus llevan el nombre de los 12 discípulos. Es así como el espíritu y la carne se hacen uno. Es como cuando le damos un nombre al recipiente. Le damos el nombre según el contenido. Si contiene arroz, es plato de arroz. Si contiene lentejas, es plato de lentejas. Si tiene sopa, plato de sopa. De esta manera, cambia el nombre según lo que contiene. Si los espíritus de los discípulos viven junto con la carne en esta tierra, entonces la tribu se nombra según el nombre del espíritu. Hoy, las 12 tribus de Shincheonji del Nuevo Israel espiritual usa el nombre de las 12 tribus con el nombre de los 12 discípulos.
Está la tribu de Juan, tribu de Pedro, tribu de Jacobo, tribu de Andrés, tribu de Tadeo, tribu de Felipe, tribu de Simón, tribu de Bartolomé, tribu de Mateo, de Matías, de Jacobo y de Tomás. Así son los nombres de los 12 tribus según los nombres de los 12 discípulos. Y esto es la hora del cumplimiento físico. Entonces, ¿por qué en la referencia están los nombres de las 12 tribus del Antiguo Testamento? Esto se refiere a que Dios hace la obra de la restauración de Israel, el reino de Dios. Los 12 discípulos que murieron hace 2000 años están en espíritu ahora. Sus espíritus, siendo uno con la carne de los 12 líderes de la tribu en esta tierra, el espíritu y la carne unidos, gobiernan, reinan y juzgan a las 12 tribus de Shincheonji, las 12 tribus del nuevo Israel espiritual en esta tierra. Hoy en día, se ha establecido la estructura del trono de las 12 tribus de Shincheonji. Y esto es la obra de cumplimiento único de Shincheonji que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. El 14 de marzo de 1995, en el estadio público de Suwon, se establecieron a los 12 líderes de la tribu y la estructura del trono de Dios. Esto sucedió en el cumplimiento. Les deseo que puedan realizar que esto es el cumplimiento único de Shincheonji que no hay en otro lugar del mundo. Vamos a continuar con el contenido de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Lo han leído muy bien? En Apocalipsis 7, versículo 9, nuevamente dice después de esto, que también lo hemos visto en el versículo 1. ¿Qué sucedió antes del evento de Apocalipsis 7, versículo 9? Lo que se ha explicado hasta ahora, la creación de los 144,000. Después de esto, primero se había parado el juicio y detenido el viento hasta que se sellen a los 144,000. Se detuvo el juicio, se sellaron a los 144,000. Ahora, ya se han sellado, y si decía que se detiene el viento hasta que se sellen, entonces se soltará nuevamente el viento, ¿correcto? Esto en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y versículo 14 nos dice que es la gran tribulación. Y de la gran tribulación sale una gran multitud que no se puede contar en ropas blancas. La gran multitud en ropas blancas que salen de la gran tribulación, ¿de dónde han salido? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que nadie los podía contar. Aquí nos dice que son incontables, y aquí son los 144,000 que se pueden contar, por lo que es un número real los 144,000, y que nadie puede contar a la multitud en blanca significa que son demasiados en número. ¿Qué es lo que hace que un número incontable de personas salgan de naciones, tribus, pueblos y lenguas? Nación es iglesia, tribu, denominación, pueblo, congregación y lengua, doctrina. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice real sacerdocio.
De la manera que un rey gobierna la nación, los sacerdotes gobiernan la iglesia. De la misma lógica, de las iglesias, denominaciones, congregaciones y doctrinas salen personas incontables hacia el trono de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere a la gran multitud en ropas blancas? La ropa blanca no se refiere a una vestimenta física, sino que la ropa blanca se refiere a la ropa del corazón. La ropa del corazón, si el corazón se emblanquece únicamente con la sangre de Jesús. Por lo tanto, el corazón y las acciones justas lavadas con la sangre de Jesús es la ropa blanca. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Nosotros podemos lavarnos de nuestros pecados, impurezas, con la palabra de Jesús, la sangre del Cordero. De esta manera somos santificados, limpios de pecado, calificados para vivir con Dios y con Jesús. Y es así como se cumple la palabra de la gran multitud lavadas con la palabra de Jesús, con palmas en las manos, que están delante del trono de Dios y del Cordero. Esta gran multitud vestidas en ropas blancas son los que han salido de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Son los que han entendido la palabra de Dios y han salido de cada denominación. Han salido escuchando de la palabra de Jesús, comprendiendo, y vienen al nuevo Israel espiritual. Escuchando de la palabra que sale de las 12 tribus y comprendiendo, esta palabra es la verdad. Como resultado, salen de cada denominación y vienen al nuevo Israel espiritual. Y la multitud en blanca no son pastores, sino el pueblo, los santos. Los 144,000 son los sellados pastores. Y la multitud en blanca, que viene después de esto en la gran tribulación, son los que vienen escuchando de la palabra revelada de las 12 tribus de Shincheonji, del nuevo Israel espiritual, realizando, esta palabra es correcta, se reúnen. Sin embargo, son el pueblo, los santos. Así que deseo que podamos diferenciarlos. Ahora, ¿dónde es delante del trono de Dios y del Cordero? Donde se reúne la multitud en ropas blancas. Y la respuesta está en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 14 dice, «Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000». Jesús está en el monte de Sión y con él están los 144,000. Y los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7 vemos que son 12 tribus. Entonces, delante del trono de Dios y del Cordero es donde están las 12 tribus. Ahora nosotros, Shincheonji, estamos dando a conocer la palabra a todo el mundo a través del seminario del Apocalipsis. Y creo que habrá una gran historia de incontables personas que vendrán escuchando y entendiendo de esta palabra. ¿Cuál es la diferencia entre los 144,000 y la multitud vestida en ropas blancas? Se sellan a los 144,000, se convierten en los sellados, sacerdotes, pastores. Después del sellamiento de los 144,000, viene la gran multitud en blanca, que son el pueblo que se han lavado de sus pecados con la sangre de Jesús. Los 144,000 son los cosechados, que han sido cosechados, sellados y pertenecen a las 12 tribus y cumplen con el deber de un sacerdote, los 144,000. Y están los que han venido al reino de Dios, han lavado con la sangre del Cordero y están como el pueblo, como los santos, la gran multitud en blanca. Ahora vamos a leer la palabra de Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo.
Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Lo han leído bien? Aquí dice, por esto está delante del trono de Dios. Este es el contenido que sigue de los versos anteriores. Los que están delante del trono de Dios se refieren a los 144,000 y la multitud en blanca, las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. Ahora ellos están delante del trono de Dios y sirven día y noche en el templo de Dios. El templo donde están los 144,000 y la multitud en blanca es el nuevo cielo y la nueva tierra. El templo del tabernáculo del testimonio. El nuevo cielo y la nueva tierra, Shincheonji, 12 tribus. Esto es el templo de Dios en esta tierra. Y Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo de Dios es el reino de los cielos en el mundo espiritual. Este reino de los cielos estará junto con los 144,000 y la multitud en blanca. Este es el mismo contenido que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, del mundo espiritual descenderá al nuevo cielo, a la nueva tierra, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué ocurre cuando Dios extiende su tabernáculo? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice, ya no habrá muerte. Lo que Dios tanto ha deseado. Antes del pecado de Adán, el hombre podía vivir eternamente con Dios. Pero a causa del pecado de Adán, Dios se tuvo que ir y vino la muerte a este mundo. Y Dios, quien se fue, deseó venir a esta tierra. Pero a causa del pecado del hombre no pudo volver. Pero ahora todo el propósito de Dios se cumple. Y hoy en día, finalmente, Dios regresa. Y se lleva a cabo la obra de la restauración. Ahora, el propósito de Dios, el reino de los cielos y la vida eterna se cumple hoy en día. Y sobre ello se extenderá el tabernáculo de Dios. Y esto es lo que se cumple hoy. Queridos creyentes, nosotros tenemos que creer en esta palabra. Jesús, quien vino 2000 años antes, proclamó la vida eterna. Les pregunto, ¿quieren vivir o quieren morir? El deseo de toda persona es vivir. Y esto también es la voluntad de Dios. La Biblia ciertamente nos da a conocer que Dios y Jesús nos prometieron que ya no habrá muerte y esta es la palabra que se cumple. Les deseo que puedan creer en la palabra. Y Jesús, como nuestro pastor, nos pastoreará a las fuentes de las aguas de vida. El agua de vida es la palabra de vida que nos da vida eterna. Y el agua de vida debe de tener su origen, que es la fuente de la agua de vida. La palabra de vida origina del trono de Dios y del Cordero, que es la fuente, origen de la palabra. Y también el pastor que está con Dios y Jesús es la fuente, el origen de la palabra en esta tierra. El pastor que testifica la palabra de vida hoy en día, el vencedor, se convierte en la realidad del fuente de la agua de vida. Dios nos guía a la fuente de agua de vida. Y los que han recibido la palabra de agua de vida no reciben daño del sol ni calor alguno. Significa, nunca reciben la marca de la mentira del diablo. No son engañados y hasta el final guardan la palabra de Dios y de Jesús y van al reino de los cielos. Hasta aquí hemos examinado todo el contenido de Apocalipsis capítulo 7. Ahora resumiremos con una conclusión.
El grupo de Dios, el pueblo de Dios prometido en la Biblia, son únicamente las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. Eso no son mis palabras, sino el contenido de Apocalipsis 7 que han aprendido hoy. Por lo tanto, si no pertenece a los 144,000 y la multitud en blanca del nuevo Israel espiritual, es una persona que no tiene ninguna relación con Dios. Queridos creyentes, les deseo que sinceramente seamos parte de las 12 tribus del nuevo Israel espiritual, para ser el pueblo del cielo reconocido por Dios que recibe la salvación. La vida de fe es seguir el camino de la Biblia. No es seguir mi propio pensamiento de que Dios conoce mi corazón. En Mateo capítulo 7 dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Así que entendamos completamente la voluntad de Dios y de Jesús, el Apocalipsis, para ir al reino de los cielos que tanto hemos anhelado y vivir junto con Dios eternamente. En el Apocalipsis nos dice que la multitud en blanca han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Y los 144,000 sacerdotes son reyes y sacerdotes comprados con la sangre de Jesús. Por lo tanto, la sangre de Jesús es muy necesario para nosotros. ¿Pero qué es la sangre de Jesús? Deben de conocer, ¿verdad? La sangre de Jesús es la palabra revelada. La palabra que testifica el cumplimiento físico del Apocalipsis es la sangre que debemos beber y la sangre con la que debemos lavarnos hoy en día. Si la sangre de Jesús está dentro de mí, con el efecto de esta sangre, mis pecados son perdonados y recibo las calificaciones para vivir junto con Dios. Hoy, recibamos el perdón de pecados con la palabra revelada, la sangre de Jesús, y seamos todos hijos de Dios. Queridos pastores, estudiantes de teología y los muchos santos, ¿cuánto hemos nosotros esperado por la segunda venida de Jesús? ¿Y cuánto hemos anhelado el cumplimiento del nuevo pacto de Jesús? Y hoy se está testificando a ustedes la palabra del cumplimiento. La hora ha venido. Y la palabra del secreto del reino de los cielos, el Apocalipsis que Dios ha escrito y lo ha tenido hasta hoy en día, se lo dio a Jesús, y Jesús abrió los sellos del libro uno por uno y cumplió todas las palabras registradas en el libro. Y cuando lo cumplió, le mostró a una persona todo el cumplimiento que apareció. Y esta persona es el pastor prometido, el líder de la asamblea de Shincheonji, el presidente de Shincheonji. Este pastor vio y oyó todo el cumplimiento del Apocalipsis y estuvo en el lugar de su cumplimiento. Por eso conoce todo. Y Jesús le dio a este pastor comer el libro como en Apocalipsis 10 y lo envió a las iglesias para dar testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, como en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Y para cumplir esta palabra, con el liderazgo del pastor prometido, los 12 líderes de la tribu, siendo uno, estamos testificando el Apocalipsis. Hoy, todo el Apocalipsis se ha abierto y es el libro de la vida que necesitamos conocer. El que añade o quita de este libro no puede ir al reino de los cielos. Así que, aunque somos de diferentes denominaciones y doctrinas, seamos uno dentro de esta palabra y cumplamos con la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna que tanto hemos anhelado. Para finalizar, yo y todos los que han escuchado de esta palabra somos uno. Somos uno dentro de Dios y de Jesús. No peleemos y seamos uno en la vida de fe y vayamos todos juntos al reino de los cielos. Sinceramente los amo. Con el fin de que somos uno dentro de Dios y de Jesús, diré We are one. Les pido que me puedan todos seguir. Somos uno dentro de Dios y Jesús.
Vayamos juntos al reino de los cielos. Somos uno, we are one. Muchas gracias. Vamos a orar juntos. Santo y Santísimo Padre Dios, por permitirnos este día precioso y permitirnos examinar juntos la palabra de Apocalipsis 7, le damos las gracias, honra y la gloria. Padre Dios, por favor permita que todos nosotros seamos parte de las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. Y ayúdenos que seamos lavados completamente con la sangre de Jesús para ser calificados a vivir junto con Dios y Jesús. Nuestro único propósito es el reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos debemos ciertamente conocer el Apocalipsis. El que añade o quita del Apocalipsis no puede ir al reino de los cielos. Permítanos la gracia de aprender completamente de esta palabra para que todos sin añadir y quitar podemos ir al reino de los cielos. Los queridos pastores, estudiantes de teología y queridos santos que están escuchando de esta palabra, por favor permita abundante gracia para abrir el corazón, los ojos y los oídos para entender la palabra y sean sellados con la palabra revelada para ser el pueblo precioso del reino de los cielos. Hasta que se finalice, hasta Apocalipsis capítulo 22, y toda la obra que Dios ha planeado, Dios esté con nosotros para que todas las personas aquí puedan escuchar la palabra hasta el final. Por favor, señoree en todas las circunstancias. Le damos las gracias y lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar la palabra atentamente. Vamos a concluir. Gracias. Cuando se tocó la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre cayeron sobre la tierra, y 1/3 de la tierra y los árboles se quemaron. Algunas personas dicen que esto es una bomba nuclear. Si esto fuera una bomba nuclear, ¿dónde debe estar? Debe estar en el almacén de armas. Si no conoce de la primera a la 6ª trompeta, no puede chequear ni escuchar el sonido de la 7ª trompeta. Espero que todos ustedes puedan disfrutar del mensaje de salvación contenido en esta trompeta, abriendo verdaderamente su corazón y escuchando atentamente. Este jueves, como en el video de avance que acabamos de ver, Apocalipsis 8 será entregado por Kim Il-gon, el líder de la tribu de Andrés. Apocalipsis 8 es el capítulo donde se rompe el último de los 7 sellos mencionados en el libro de Apocalipsis y se tocan 4 de las 7 trompetas. La hora es la misma que hoy a las 10 de la mañana, así que espero que todos puedan asistir y comprendan la preciosa voluntad de Dios y sus promesas. La razón por la que la iglesia de Shincheonji puede testificar de las palabras del Apocalipsis con tanta confianza es porque hay un pastor prometido que ha dominado no solo el nuevo pacto, el Apocalipsis, sino también las profecías de los 4 evangelios y su realidad. Además de la palabra del Apocalipsis que escuchó el día de hoy, si tiene preguntas o consultas sobre la iglesia de Shincheonji y su doctrina, comuníquese con el número de representante de cada tribu que se muestra en pantalla. Amablemente le guiaremos en detalle. Vamos a concluir entonces con la oración que el Señor nos ha enseñado. Oremos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con esto
Concluimos el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.